Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Les habla el padre Francisco Javier Acero, que también pues está acompañado por otros tres sacerdotes, el padre Daniel Portillo Trevizo, el padre Patricio Lynch y el padre Francisco Javier Monroy. Bienvenidos. Saludos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Buenas, un gusto verlos. Igualmente. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la Jornada Mundial de las Misiones de este año 2021 con un lema: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Una frase de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que el Domingo Mundial de las Misiones es un domingo dedicado pues a este mundo misionero que tiene la Iglesia Católica, que es mucho y es el que realmente da testimonio de lo que hace la Iglesia calladamente en miles de lugares escondidos, a los que no llega ni siquiera ese vino tan preciado para el padre Patricio como es la Coca-Cola. Pues en los misioneros católicos ahí están. Y bueno, pues este año pues el Papa ha querido poner este lema junto con todos los que organizan el Domingo Mundial de las Misiones, convocando a toda la Iglesia a esta parte activa de la misión, el salir a los caminos, el pues llevar a Cristo más desde la atracción que desde el proselitismo. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Daniel, ¿qué tal el Domingo Mundial de las Misiones? ¿Tú te acuerdas cómo lo celebrabas de pequeño y cómo lo celebras ahora? Pues de pequeño no recordaba, no tengo muchos recuerdos sobre esto, pero he de decirte que me encantó mucho el lema que coloca hoy el Santo Padre, basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es precisamente como el recordatorio que quizás es necesario hacerlo año tras año, la necesidad de que la Iglesia no pierda justamente la esencia misionera, que es sustancial para la pastoral misma de ella, para reconocer todo este espíritu que mueve y todo este espíritu que impulsa cada una de las acciones, ¿no? Yo sí recuerdo de pequeño cómo era lo de el Día Mundial del Domum. Es que esto es una tradición yo creo que muy española de hace muchísimos años, ¿verdad, Javier? Por eso a lo mejor en otros países es distinto, ¿no? Pero a los niños nos daban una hucha pequeñita, ¿verdad? Para ir pidiendo por todas las calles. Y algunas de estas así que se pegaban aquí, ¿no? En la solapa y cosas así. O sea, todos los niños recopilaban. Era como una alcancía. Era una alcancía con una figura de un niño misionero, como chino, una oriental, una cosa así, ¿no? Y ahí en el gorrito metías tu propina para las misiones. Me acuerdo, sí. O ibas a pedir por ahí para sacar más dinero, sí. Y sí que se inculcaba mucho este sentido misionero en los niños. De hecho, yo creo que todo esto se hace mucho todavía en todos los colegios y por lo menos al menos de más tradición cristiana, ¿no? Yo que quiero destacar la frase, ¿no? De no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Me encanta, es hermoso, ¿no? Sí, está tomado del capítulo 4 del libro de los Hechos, pero hay más sitios donde se habla de esto, de lo que hemos visto y oído, ¿no? La primera carta de Juan también es hermoso realmente ver cómo lo que el Nuevo Testamento nos trae es lo que aquellas personas vieron y oyeron. Y seguimos en el mismo espíritu, ¿no? O sea, lo que hemos palpado con nuestras manos, lo que han visto nuestros ojos, eso es lo que os comunicamos, ¿no? Dice en la primera de Juan. Hermoso. Igual que los apóstoles en el libro de los Hechos. Ese es el sentido de la Jornada Mundial de las Misiones. Queremos transmitir, pero lo que realmente hemos visto, oído, sentimos, aquello en lo que creemos, ¿no? No una teoría, una doctrina o algo así, no, algo vivido. Hermoso. Ese es el sentido de esta jornada. Ojalá que todos podamos pues, hacerlo nuestro y venga, ser todos misioneros. Yo en ese sentido no tengo recuerdos tampoco de niño, pero sí considero que es muy importante tener días especiales donde poder reflexionar sobre lo que Daniel decía, ¿no? Lo que es fundamental para la Iglesia. Diría yo, para agregar, ¿no? A veces cuando hablamos de misión estamos pensando en acciones, en el quehacer, en cosas que tenemos que hacer. Pero más bien, aunque parezca
digo, no es obvio esto, ¿no? Pero tiene que ver con el ser de la iglesia, no con el quehacer, tiene que ver con la naturaleza de la iglesia. La iglesia en sí misma es misionera, por eso pensaba que todos los días tendrían que ser días de misión, porque estamos hablando de la esencia, el fundamento, la naturaleza de la iglesia, por eso el Papa también utiliza esta frase, la iglesia en salida, ¿no? Y siempre, siempre, toda actividad eclesial tiene que ser pensada en clave misionera, porque para eso estamos. Si la iglesia no es misionera, no tiene sentido de existir, ¿no? Por eso la centralidad en la clave misionera, la prioridad del anuncio, esto que decía recién Javier, no transmitir una idea, una doctrina, sino la alegría del encuentro con un alguien. No es una cosa lo que llevamos, sino que estamos llevando la experiencia del encuentro con un alguien que nos cambió la vida, ¿no? Todos sabemos que la situación de pandemia pues, provocó y sacó vulnerabilidad, fragilidad, debilidad, soledad también, mucha soledad de mucha gente, ¿no? Pobreza, lo que estamos viviendo ahora, y mucha injusticia. Claro, cuando vamos a las misiones, según el concepto que yo creo que nos han dado, pues creemos que nada más las misiones están en el campo difícil, donde hay pues dificultades para el acceso y hay pobreza extrema, en fin, una serie de condiciones, pero yo creo que hoy en día no nos debemos olvidar de que la misión también está en dos lugares. El primero, estar con el Señor, ¿no? Para ser un buen misionero uno tiene que ser experto en la contemplación, para poder luego dar el paso a la acción. Esa una, ¿no? Y la segunda, pues está en las periferias existenciales. Es decir, yo lo que veo, ¿no? De un lugar a otro, por muy pobre o rico que sea, el problema que siempre se plantea es el ser humano, es la soledad, ¿no? La falta de compañía y sobre todo la falta de comunicación, bien sea en la familia o en los amigos, pero son problemas al final existenciales donde debemos misionar, porque quizás estamos experimentando el lugar de misión como algo idílico y estamos abandonando lo que hoy me toca a mí, el lugar donde estoy como misionero, que puede ser una universidad, como aquí hay algunos en la universidad, sí, en las universidades. Es decir, la misión de la Iglesia se aboca así hacia unos lugares periféricos, pero también hacia unos lugares existenciales. Por ejemplo, la formación yo lo considero un lugar de misión, porque es un lugar de encuentro con jóvenes que están heridos y que pues uno de los pasos que tiene que dar el formador y todo el equipo que hay ahí es el de sanar, ¿no? Acompañar para sanar las heridas. En fin, no me voy a enrollar y le doy paso a Daniel. Pensaba que el mismo lema nos recuerda sobre todo que hay tres, como que sí, sintetiza de una manera muy clara, ¿no? Por un lado habla de experiencia, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, es decir, la misión es ante todo una experiencia, cosa que ya han resaltado también y subrayado ustedes. Lo segundo, que exige la contemplación de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, es decir, la necesidad de escucha, porque es fácil caer en la tentación que señalaba Patricio hace un momento, de caer en esta perspectiva de que tenemos que hacer cosas. La misión entendida como acción, 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 y olvidar como este espacio también de contemplación y de escucha. Entonces creo que pareciera que a veces tenemos la idea de que en la misión se trata de ir a dar algo, cuando en realidad la misión es una oportunidad, una experiencia para poder recibir algo más bien. Entonces, recibir algo de estas periferias que estás hablando tú, Javier, es una oportunidad también para hacer una experiencia cristiana, una experiencia de fe, una experiencia del espíritu en sí misma. Y qué importante mezclar estos dos puntos que estás diciendo, ¿no? Tú, Javier, que hablas de que no solo es misión pues los lugares más pobres del mundo, ¿no? Que a veces se pone como si fuera esa la misión, o solo aquellos lugares donde estructuralmente no hay una iglesia. También son las zonas de misiones adjentes, ¿no? Sino como es misión y tenemos que llevar nuestra presencia real
a todas estas periferias del corazón, periferias existenciales, ¿no? Ahí donde realmente hace falta lo que dice Daniel, que es, yo lo llamaría encuentro. Es decir, yo no voy a convertir a nadie en nada, sino que yo voy a darle a la otra persona, le ofrezco un encuentro de una experiencia que yo tengo, sí. Y en ese encuentro siempre el que va de misionero en cualquiera de estas experiencias recibe y es evangelizado más incluso que la otra persona, ¿no? Pero yo diría que misionar es un deber, por lo que decía Patricio, de todos, porque toda la Iglesia lo es. O sea, si eres creyente, tienes que compartir lo que eres, ¿no? Lo que vives, lo que sientes. En cualquier lugar donde haga falta Cristo. Yo me atrevo a decir eso, ¿no? Entonces esta Jornada Mundial nos está recordando básicamente todo eso, ¿no? Que tenemos que llevar a las personas a un encuentro, desde nuestra persona, pero a Jesús. Y creo que eso es un deber de todo creyente por ser creyente. Y tiene que salir de manera como espontánea, natural, ¿no? Así es, ¿no? Además también cuando hablamos de misión, hablamos del carácter universal que la misión tiene, ¿no? Quizás con algunos acentos, como recién decía Javier Acero, pero que tiene siempre un carácter universalista la misión, hasta los confines de la tierra, dicen los evangelios. Y me gustaba esto que decía también Daniel, ¿no? De la experiencia de la contemplación, la escucha, el ver, porque podríamos decir que primero nosotros somos misionados. Jesús es el primer enviado, Jesús es enviado por el Padre. Y el Padre es aquel que tiene un designio, y es un designio de amor y de salvación, ¿no? Esto que decimos, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y repito esto y lo acentúo, la misión es transmitir un designio de salvación, no un designio de condenación, ¿no es cierto? Que a veces muchos han transmitido un mensaje más bien negativo, pesimista, condenatorio, cuando el origen de nuestra fe es un designio de salvación, y es un designio de salvación integral, está lleno de citas evangélicas, ¿no? Donde el Señor nos envía a anunciar, a predicar, a liberar, a sanar, a perdonar, a incluir, a ser compasivos, a ser misericordiosos, ¿no? En definitiva, a continuar la misión de Jesús. Pues vamos un momento. Ha venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice él. Luego eso es evangelizar, dar vida, mucha vida. Exacto. Vamos un momento a una pausa. Esto es Eclesia Online y enseguida regresamos. Pues regresamos, ya saben que esto es Eclesia Online, nos están viendo por televisión y radio. Les damos las gracias porque están ahí con nosotros. Aprendiendo, nosotros aprendemos de ustedes, ustedes de nosotros, dialogamos unos y otros. Esto es un ejemplo de lo que la Iglesia nos está invitando a la sinodalidad. Hoy estamos hablando del Domingo Mundial de las Misiones, con ese famoso lema, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Les habla el padre Francisco Javier Acero, que está también aquí bien acompañado con el padre Daniel Portillo Trevizo, el padre Patricio Lynch y el padre Javier Monroy. Decíamos, bueno, pues el carácter de la misión y hablábamos un poquito de las periferias existenciales. Yo sí quisiera en esta parte del programa empezar con el agradecimiento. Algo que también el Papa Francisco subraya en su mensaje y dice que ponerse en estado de misión es también un efecto de agradecimiento. Y yo creo que, bueno, hay que agradecer a Dios por esta dimensión tan sana que tiene la Iglesia, como es la dimensión misionera, la de ser discípulo y misionero, y a la vez también, pues, agradecer a tantas personas, no solo sacerdotes, hay muchos laicos que son misioneros y que dejan su trabajo, su buen puesto de trabajo, y se van con toda la familia a otro país, no por aventura, sino convencidos porque es un llamado que Dios les hace a hacer algo en otro país, en otro lugar totalmente distinto. Y esto es de agradecer a todas esas familias, a todos esos laicos que tienen esa dimensión misionera y se sienten llamados. No nos olvidemos que también la misión ha de ser desclericalizada, y hay mucho misionero laico muy bueno y muy comprometido. Sí, yo agregaría, Javier, todos somos misioneros, no solamente los que se van a otros países, ¿no? Si recuperamos el regalo, en esto que de la lógica de estar agradecidos, lo que hemos recibido en el bautismo nos hace misioneros, ¿no? Y en ese sentido yo quería agregar algo de lo que había dicho antes, de que somos portadores de una buena noticia, somos portadores de un designio de salvación,
Y la palabra salvación, que a veces es mal comprendida, ¿no? Porque se la reduce a veces a cuestiones espirituales, ¿no? Cuando la salvación que trajo Jesús es una salvación integral. Salvación viene de salud, ¿no? Todo aquello que podamos hacer como misioneros que somos todos para liberar el mal en todas sus formas, de las angustias, de las tristezas, los dolores, la opresión, la injusticia, el desánimo, la inseguridad, los miedos. Todo está dentro del designio de salvación, ¿no? Tremenda misión, hermosa misión que tenemos todos los cristianos. Yo quisiera pensar, por ejemplo, en las personas que nos están escuchando, sobre todo bajo la pregunta, ¿qué compete para mí celebrar el Día de las Misiones? Es decir, ¿de qué manera lo puedo celebrar, ¿no? Y me viene a la idea, sobre todo, como hacer una síntesis de lo que hemos hablado en el primer segmento y de lo que estamos aterrizando en este momento, ¿no? Por un lado, toda misión significa, Javier lo subrayaba, un encuentro. Y este encuentro justamente que implica una actitud de escucha, pero también es una actitud de contemplación, de mirar a los ojos, ¿no? Por más absurdo que parezca, qué difícil mirar a los ojos en el día de hoy, ¿no? En el día a día, es decir, cuando fácilmente queremos resolver varias cosas al mismo tiempo, sin mirarnos a los ojos, sin mirar al otro, que es una mirada que siempre dignifica y por lo tanto que es una mirada que me hace sentirme agradecido. En este sentido, concluyendo con lo que Javier y Patricio han resaltado en este segundo segmento, ¿no? Pienso que para hacer una síntesis de pensarme yo como misionero, es pensar en la habilidad de generar un encuentro que mira, que escucha al otro y que genera esta gratitud por estar con el otro, ¿no? El encuentro como un acto generoso, como un acto de gratitud con la otra persona. Y sí que me gusta mucho esto del agradecimiento que estáis diciendo, porque es muy hermoso, creo, el hecho de lo que dice el Papa, ¿no? Que es como consecuencia o es algo natural que surja de que yo tengo una experiencia y no puedo menos que darle gracias, ¿no? Entonces la misión es ese dar gracias, no puedo menos que darlo, que transmitirlo, que hacerlo ver, que... Por eso el agradecimiento en el tema de ser misioneros es un tema, yo creo que esencial, que nos recuerda, bueno, qué experiencia tenemos, ¿no? Ahora decía Daniel, bueno, a los que nos están escuchando, ahí les ha hecho su invitación a cómo vivirlo, ¿no? Yo les diría, piensen también, como invitación a los que nos están viendo y escuchando, piensen cómo se sienten de agradecidos por la fe que tienen. O sea, porque les va a hacer pensar, nos hace pensar realmente cómo la estamos viviendo. Quisiera también, hablando del Domingo Mundial de las Misiones, con ustedes reflexionar sobre estos dos, vamos a decir, aspectos de la misión, ¿no? Facilitar y no complicar, y el sensus fidei, que creo que es muy importante en este tiempo, ¿no? El facilitar y no complicar la misión de la Iglesia no es aduana y no hay que poner cargas inútiles a la gente. Creo que la primera misión que tenemos que hacer cuando la gente viene a nuestras parroquias, cuando ustedes acuden a sus parroquias o hay gente que se encuentra con ustedes para ser puente, es facilitar. Y en esto, ojalá que nosotros como sacerdotes religiosos que estamos ahí en los ministerios, podamos facilitar a la gente el encuentro con Jesús y no ponerles cargas burocráticas que al final es lo que aleja, es lo que aleja. Y también el sensus fidei. No sé, a mí me preocupa todo este sentido de unidad que tenemos que ir trabajando, y más en los medios de comunicación. Todos sabemos que ESNE es una cadena de televisión y otras cadenas de radio, pues que van con la unidad y la comunión, pero este sensus fidei y este pueblo de Dios nos pide también estar en unidad y comunión con el Papa. Hay mucha gente mal informada, mal formada, que pues se deja llevar por otras teorías
y la misión de la Iglesia nace de una experiencia y de un encuentro con Jesús. Entonces, no nos dejemos engañar por teorías banales que al final nos llevan a una mundanidad espiritual bárbara. No sé qué opinan de esto, tanto de pues el no complicar las cosas, facilitar, y el sensus fidei. A mí me parece algo, a ver, Javier, de lo que estás diciendo, me remito a los Hechos de los Apóstoles. La gente se sentía atraída cuando veían cómo los cristianos vivían, ¿no? Y la famosa frase, miren cómo se aman. Por eso la Iglesia también a lo largo de la historia se ha intentado comprender a sí misma como un misterio de comunión. Por otro lado, el punto de partida es un Dios que es un Dios comunidad, una unidad en el amor, en la diversidad, ¿no es cierto? Entonces, me parece que todo gesto de división atenta contra nuestra fe trinitaria, ¿no? Toda acción que genere separación, que genere sospechas sobre el Papa, está tocando la naturaleza de la Iglesia, ¿no? Y también está haciendo un antitestimonio, porque eso más bien, en vez de acercar, generar una atracción a otros que quieran experimentar el encuentro con Jesús, van a querer salir corriendo, ¿no es cierto? Más bien genera lo contrario a la experiencia misionera, es antimisionero esos signos de división. Siguiendo por esa misma línea, yo creo que pensando en la Iglesia, ahora nos ubicamos en las familias y creo que un elemento esencial el Día de las Misiones es también ser puentes de diálogo, de comunicación en la pareja, en la comunicación con los hijos hacia los padres hacia los hijos, y particularmente en las periferias que tenemos en nuestro circuito familiar, ¿no? Por lo tanto, creo que hacemos eco de nuestra vocación bautismal también, cuando nos recordamos la vocación de misioneros que tenemos, y la vocación de misioneros como esta actitud que construye continuamente, es decir, que no va generando como divisiones entre las distintas personas, que no va sembrando la cizaña, que no va generando chismes, que no va generando cuestiones que pueden atentar contra la vida de los demás, difamación, mentiras, etcétera. Por el contrario, construyendo puentes en la vida diaria. Y sumando, Daniel, a esto de lo familiar, que me parece que es un lindo aterrizaje también, ¿no? Nos podemos hacer la pregunta también, qué es evangelizar, porque no necesariamente es simplemente decir Jesucristo es el Señor, por supuesto que lo es, pero si nos remitimos al núcleo de la predicación de Jesús, que fue el reino, y dentro de la predicación del reino podríamos acentuar las bienaventuranzas, aquellos que, por ejemplo, en lo cotidiano, en el trabajo, en la casa, en las relaciones afectivas, etcétera, son compasivos, son puros de corazón, buscan la paz, construyen la justicia, son misericordiosos, aunque no les salga nunca la palabra Jesús de los labios, están evangelizando. Están evangelizando. Y quizás otros que se llenan la boca de Jesús es el Señor y levantamos los brazos para alabar al Señor y hacemos cantos hermosos, pero no somos misericordiosos, no somos compasivos, no somos puros de corazón, en el fondo no estamos evangelizando a nadie, ¿no? Por eso me parece que esto es importantísimo, recurrir siempre al núcleo de la revelación de Jesús, que es el reino de Dios y las bienaventuranzas. No, yo simplemente quería recordar que además de todo lo que estamos diciendo, la jornada quiere animarnos a rezar y ayudar por los que están en las situaciones más difíciles siendo misioneros. Simplemente recordar eso a todos los que nos estén escuchando, que recen mucho, y si tienen posibilidades económicas hay que ayudar. Y las colectas de las parroquias son para las obras misioneras pontificias, ¿no? O sea, para ayudar a muchas personas que necesitan de nuestra colaboración. El que tenga que lo haga. Yo ahí invito a todo el mundo a que colabore con su oración y con su tiempo, si puede, y con dinero, sí. Claro que sí, y además si se aporta dinero, ya saben que el párroco luego después tiene que rendir cuentas, ¿de acuerdo? Aquí hablamos de transparencia y de rendición de cuentas, y si no lo hace, pues usted se acerca y le dice, oye, ¿cuánto salió por la colecta del Domum? Cuanto más claros seamos y ustedes nos ayuden a ser claros y transparentes, mejor vamos a caminar con la presencia del Espíritu, que es lo que nos pide hoy Jesús dentro de la Iglesia. Muchísimas gracias, Daniel, Patricio, Javier. A ustedes, saludos. Saludos a ustedes también. Patricio se queda sin saludar, ¿o qué? Está bien, adiós, gracias. Muy bien, pues nos vamos. Esto es Iglesia Online. Ya saben que nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.